Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a esta serie de charlas que estamos teniendo los lunes, donde estamos buscando nuclearnos con las familias que estamos haciendo educación en casa y buscando la guía del Señor, tratando de animarnos, tratando de trabajar juntos, generalmente hermanos de muchas partes nos han escrito y este es un camino que andamos bastante solos los que andamos. Yo creo que esto es un avivamiento de familias. Creo que esto es una guía que el Espíritu Santo está trayendo a muchos de nosotros y Dios nos va a ir juntando y nos va a ir mostrando la manera en que tenemos que trabajar juntos, apoyarnos. Y pensamos que debido a que tenemos estas tecnologías ahora no era tan difícil armar algo así, con toda sencillez, no tenemos ningún profesionalismo en esto. Estamos simplemente usando este tiempo, estos días lunes, para poder concentrarnos y poder, los que hemos estado vinculados a este andar de educar a nuestros hijos en casa, poder apoyar a los que lo están haciendo. Muchos de los que nos escuchan están observando este accionar y están viendo la posibilidad de moverse hacia este lado. Esperamos poder, con lo que vamos diciendo, ir mostrando de la mejor manera posible cuál es este camino, cuáles son los desafíos y cuáles son los objetivos principalmente que nosotros nos hemos propuesto. Y por otro lado tenemos muchos que ya empezaron, que hace varios años están haciendo esta tarea de educar a los hijos en casa. La verdad es que los que lo hemos hecho por muchos años, en nuestro caso ya más de 30 años trabajando de esta manera, hemos visto frutos maravillosos. De todas maneras, siempre decimos que nuestra confianza no está en la educación en casa, sino que está como hijos de Dios en que nuestros hijos lleguen a un hogar o estén siendo criados en un hogar que está rendido a los pies de Cristo, que hace la voluntad de Jesús. Este es el Creador que formó todas las cosas, que tenía un plan maravilloso para el hombre y que el hombre ha descartado. El hombre se ha apartado de ese plan y nosotros estamos volviendo a ese cauce. Creemos que hemos dejado muy vacía la casa. Creemos que las instituciones están llenas de gente y la casa está muy vacía. Y creemos que es bueno volver a casa. Algunos de nosotros hemos hecho ajustes en nuestra vida, en nuestras carreras profesionales para estar cerca de casa. Eso implica a veces ganar menos dinero, implica ajustarse a un presupuesto más chico. Pero ¿qué hay más rico que vivir cada día? Qué lujo es vivir cada día al lado de los seres que amamos. Invertir nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro trabajo en aquellos que son los que más amamos, los que están cerca nuestro y que son, como decimos siempre, nuestros hijos son la fruta que cuelga de las ramas de nuestro árbol. Y lo que necesitamos más que nunca hoy, y especialmente en la iglesia, es tener victoria en esta área. Necesitamos guardar a nuestros hijos, necesitamos preparar una generación nueva, una generación que se levante con total certeza, con total seguridad, que no tenga ansias de otra cosa. No porque los retenemos, no porque los obligamos a hacer lo que nosotros queremos, sino porque aman lo que viven. Yo amaba el hogar en el cual me crié y me levantaba cada mañana pellizcándome para saber si esa era la realidad o estaba soñando. Y la verdad es que esa para mí es la garantía de que nuestros hijos van a seguir el camino que nosotros andamos, si ese camino es repetible, si ese camino es un camino que ellos quieran andar, es un camino mejor que los otros caminos que ven. Entonces, de eso se trata estos encuentros que estamos teniendo los días lunes, animándonos, refrescar nuestra mirada. Hoy nos va a hablar Gustavo Lextra desde Rosario.
nos va a dar una palabra acerca de los peligros comunes que hay con pensar que por estar haciendo escuela en casa nos va a ir bien, y eso no es garantía de nada. Y muy bien Gustavo lo va a decir, lo va a hablar, y también nos va a hablar de algunas señales, síntomas de que el Señor está con nosotros, de que estamos formando un hogar cristiano, de que el rey de nuestra casa es Jesucristo. Mientras tanto, íbamos a estar hoy con Silvia. Silvia no se sentía bien, por eso no está acá conmigo, así que yo tengo que en este momento estar solo. Me cuesta un poco porque ella iba a estar acá conmigo. Lo que íbamos a hablar hoy era acerca de la masculinidad y la feminidad en la casa, y la importancia de observar estas dos corrientes en nuestro hogar que tienen que estar bien representadas por papá y por mamá, para que nuestros hijos crezcan seguros en lo que son y puedan estar bien orientados y guiados, ¿no? Yo iba simplemente a decir que el mundo llega a esta realidad, a lo que hoy vemos, después de un largo proceso degenerativo, un proceso lento. Algunos hablan de esta figura de la rana que se va cocinando sin darse cuenta en aceite que empieza frío y se va calentando de a poco, y así ha pasado con la raza humana. Los últimos 250 años han sido años de grandes cambios y que han sido imperceptibles, salvo raras excepciones, para la mayoría de los hombres que vivieron esos cambios. Entonces, lo que nos llega a nosotros, la generación que nos llegó, que nos crió a nosotros, y la sociedad que hoy nosotros tenemos, la vemos como normal, pero no es normal. En términos de la historia ha cambiado mucho. ¿Cómo se producen los cambios? Yo siempre hablo de la revolución industrial, pero me gustaría mencionar algunas corrientes que influyeron en estas transformaciones, y la motivación que tuvieron nunca fue mala de por sí, pero fueron razonamientos que se fueron apilando uno arriba del otro y terminaron provocando esta manera de ver, esta cosmovisión, esta manera de observar la vida, ¿no es cierto? Yo quisiera hablar del iluminismo. El iluminismo fue una corriente que más o menos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en plena revolución industrial, se propuso varios cambios de paradigmas. El primer paradigma es la soberanía de la razón y de los sentidos humanos como fuente principal del conocimiento. El hombre venía de varios procesos que ya se habían desarrollado. Había venido un apogeo científico, la ciencia había avanzado mucho con hombres como Newton, y estaba este pensamiento que se la llamaba la revolución científica, donde parecía que la ciencia empezaba a tomar un auge y empezaba a reemplazar algunos conceptos que antes habían estado errados. El hombre pensaba que si soplaba el viento era Dios que hablaba, y un día los científicos fueron descubriendo que había fuerzas naturales que movían el aire. Entonces empezaron a descartar de a poco la idea de que Dios existe, sin tener en cuenta de que esos descubrimientos no iban contra la existencia de Dios, sino que era lo que se creía antiguamente, había que corregirlo. Pero las cosas fueron apilándose una arriba de la otra y empezó una sensación con la ciencia de que el hombre tenía que priorizar la razón y dejar la fe de costado. Se tiró el bebé como con el agua sucia, como decimos muchas veces en español, y en inglés también se usa esa expresión. Y la ciencia empezó, la supuesta ciencia, empezó a reemplazar a la fe. Entonces vino la soberanía, como decía, de la razón y de los sentidos humanos como la fuente principal del conocimiento. Los hombres empezaron a desentenderse de Dios. Claramente, evidentemente, la iglesia
no estaba haciendo una buena tarea. Por lo tanto, los hombres también lo que tenían para ver en los representantes de la fe no era muy bueno, no era gran cosa. Y todo eso generó un ambiente donde el hombre fácilmente empezó a abrazar estos conocimientos científicos como si la fe hubiera estado mal. También vino la libertad personal y la tolerancia religiosa y la separación de iglesia y Estado. Estos fueron los principales pilares del iluminismo, que fueron la antesala de lo que Darwin veía. Darwin estaba con todo esto en su mente y estaba observando la naturaleza, y a la luz de todos estos pensamientos nuevos que había en el mundo, él observa la naturaleza y empieza a vislumbrar una naturaleza sin un creador. Aunque él nunca dijo Dios no existe, él empezó a dar una razón científica a la existencia de todas las cosas. Entonces, algunos de los principales pensadores de la corriente iluminista, los voy a mencionar, son muy conocidos. Está Rousseau, Bacon, Descartes, Adam Smith y Kant. Estos son de los principales exponentes de este movimiento. Entonces, el iluminismo y anteriormente el renacimiento humanista y la revolución científica empujaron a Darwin a observar el mundo creado con estos lentes. Y así surge la teoría incorrecta, porque hoy científicamente está probado incorrecto, de la evolución, que con el tiempo se volvió un nuevo dogma religioso, aunque parezca difícil de creerlo, porque hoy la ciencia se para, o la llamada ciencia se para sobre este errado paradigma de que el hombre y todas las especies provienen de una transformación de millones de años donde no hay un diseño inteligente. Todo lo creado, cada vez que uno ve un auto, ve una casa, siempre ve una mano que trabajó y que hubo un diseño inteligente detrás de eso. Pero el hombre ha visto la naturaleza y pensó, no hay creador. Y esto es lo que hoy enseñan las escuelas, ¿no? Si Dios no existe y solo tenemos la ciencia, la razón y los sentidos, como se viene apilando sobre el conocimiento en el ser humano, y descartamos la fe, ¿de dónde surge la familia?, se empieza a preguntar el hombre. ¿Quién dijo que el matrimonio es indisoluble? ¿Por qué no nos podemos divorciar? Y fuimos perdiendo batallas y dejando en el camino instituciones creadas por Dios. ¿Quién dijo que el matrimonio, ahora últimamente empezamos a cuestionar, es el establecido entre un hombre y una mujer? ¿Quién dijo que no podemos matar a los bebés no deseados? ¿Quién dijo que no podemos ayudar a morir a los que ya no quieren vivir? Que es lo que hoy se está planteando. ¿De dónde surgen, si Dios no existe, los roles entre el hombre y la mujer? ¿Por qué el hombre tiene que actuar de tal manera y la mujer de tal otra? ¿Quién dijo que el varón tiene que ser masculino y que la mujer tiene que ser femenina? Es decir, si nosotros descendemos del mono, si nosotros descendemos de otra especie y no hubo un creador que nos creó, y si la religión es vana y no tiene sentido la fe, y todo es la razón y lo que nosotros decidamos, entonces inventemos el mundo que se nos ocurra, porque no hay nadie que nos pueda regular. Este es el camino de degradación de la raza humana que ha caminado durante los últimos 250 años, por supuesto más que eso, pero estos 250 años han sido los más degradantes. Y a mí me gustaría leer lo que dice el apóstol Pablo, y yo voy a leer Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Me gustaría parar un segundo para decir que lo que se está revelando en la raza humana actual es la ira de Dios. Voy a volver a leerlo. La ira de Dios se revela desde el cielo
se manifiesta la ira de Dios. ¿Con qué? Con la impiedad y la injusticia. El estado actual de la sociedad lo que está revelando es la ira de Dios. Y ahora vamos a explicar la ira de Dios. Pablo le explica. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Los hombres saben, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios. Voy al salto al 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira. No hay mejor descripción que este pasaje para mí, que es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Voy a volver atrás. Versículo 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Cómo se revela la ira de Dios? En que Dios los entregó, porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, ni lo glorificaron, porque las cosas visibles de Dios, lo creado, manifiesta al Creador, su eterno poder y deidad. Esto invisible en Dios se manifiesta con las cosas creadas, de modo que con ver lo creado los hombres no tienen excusas, pero no le dieron gloria a Dios y no le agradecieron por la vida. Por lo tanto, versículo 24, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es el gran problema que tenemos en nuestra humanidad y en el sistema educativo actual. Toda universidad, todo colegio, o por lo menos la gran mayoría, hoy la humanidad está siendo formada bajo una premisa falsa: Dios no existe. Y la ciencia sabe más que Dios. Dicho sea de paso, cada vez son más los científicos sumamente reconocidos que cuestionan la teoría de la evolución. Pero hoy la ciencia se ha transformado en una religión y pareciera que es así, que Dios los entregó a la inmundicia. Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahora empieza a decir qué cosas son las que hacen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, porque ya
los males han superado toda lista que existía en el pasado. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, lo que normalmente tendría que ser algo atractivo y afectuoso para el hombre, para la mujer, no hay más interés en eso. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este es el tiempo en el que estamos viviendo. Esta es una descripción del estado de la sociedad y es la ira de Dios que se está revelando. Porque es Dios que ha entregado al hombre en esta debacle. Habiendo tenido la posibilidad de ver la verdad, amaron la mentira. Amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces, hoy nosotros estamos formando hogares en el medio de esta necedad, en el medio de esta debacle social. Y las columnas, los dos pilares de la masculinidad y de la feminidad, que eran los que volcaban sobre nosotros y nos daban el correcto movernos en la vida, cómo criar nuestros hijos, cómo ser esposos, cómo ser esposas. Hemos descartado, hemos armado una sociedad negociada donde el hombre dejó de ser hombre y la mujer dejó de ser mujer. Hemos invadido los roles del uno del otro, por lo tanto tenemos una generación que no entiende bien lo que es ser un hombre y no entiende bien lo que es ser una mujer. No solo tenemos que volver nuestro corazón hacia los hijos, sino que también tenemos que volver nuestro corazón hacia nuestra masculinidad y feminidad. Necesitamos entender lo que un hombre es y lo que una mujer es a los ojos de Dios. En el caso del varón, nuestro mejor ejemplo de varón es Jesucristo. Y yo voy a mencionar algunas de las cosas que yo destacaría que tenemos que rescatar los varones, y en otro momento vamos a hablar más específicamente de las características que tenemos que rescatar tanto el hombre como la mujer, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. El volvernos al Evangelio nos lleva otra vez a nuestro origen. El Evangelio no solo nos lleva a una congregación, nos lleva a un encuadre de iglesia, a un encuadre de compromiso, también nos lleva de vuelta al Edén. Nos lleva de vuelta a ese Adán y a esa Eva y al propósito que Dios tenía antes de que los pusiera en el Edén. Nos hermana de vuelta el uno con el otro, Adán con Eva, nos hermana con Dios, primero con Dios, luego el uno con el otro, luego nos hermana de vuelta con nuestra masculinidad y feminidad. El volvernos hacia nuestra casa, el volvernos hacia nuestros hijos, no viene separado de esto. Necesitamos a un Adán y Eva que glorifican y dan gracias a Dios como no lo hace la sociedad de Romanos 1. Que se hallan plenos, gozosos en el lugar que Dios les dio en la creación. Hombre y mujer, Dios, dos criaturas diferentes entre sí, cuya esencia que ha sido distorsionada por la historia, por haber estado convencidos de que no teníamos brújula, que no teníamos un padre creador, por considerarnos el resultado de un Big Bang, por considerarnos parte de un proceso evolutivo de otras especies, nos volvimos animales sin alma, sin identidad, sin eternidad, sin creador, pero ahora estamos volviendo al creador, volviendo a nuestra identidad, volviendo a entender el alma humana, a entender el alma creada por Dios, volviendo a entender la eternidad. Necesitamos volver entonces a abrazar nuestro lugar como hombres y como mujeres y dejar de negociar el uno con el otro qué es lo que aceptamos para mirar la voluntad de Dios y ser completamente aquello que Dios nos creó. El hombre necesita volver a ser protector, no depredador, protector.
los hombres hemos descuidado a nuestra prole, hemos descuidado a nuestras esposas. Leí ayer en el diario que por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, en este periodo de cuarentena, que ya llevamos como 100 días, ya hubo 29 asesinatos de mujeres por manos de los hombres que vivían con ellas. ¡Qué vergüenza! Los hombres fuimos puestos por Dios para amar, para proteger, para cuidar. Hemos sido puestos por Dios para que la esposa que está al lado nuestro se sienta segura, se sienta amada, se sienta querida. Primero está ella. Somos siervos, somos cuidadores, no cuidadores para defendernos a nosotros, sino cuidadores para defenderlas a ellas. Necesitamos volvernos abnegados, volvernos esforzados, volvernos fuertes, volvernos trabajadores, dar la vida, poner nuestro empeño, no tiempo para mí, tiempo para descansar, tiempo para ser feliz. Nuestra vida tiene que ser como la de Jesús, que no buscó lo propio, que no le importó sufrir, sino que amó con el mayor amor que se puede haber conocido en el mundo entero. El hombre necesita volver a marcar un camino, necesita afianzarse en ese camino, necesita tomar un camino y no abandonarlo, cualquiera sea el costo. Necesita ver las amenazas que hay alrededor y necesita cuidar, anticiparse a esas amenazas. Necesitamos asumir riesgos por algo mejor. Necesitamos ponerle el pecho a las balas, como quien dice. Tomar decisiones y seguir el rumbo a cualquier costo. Estas son algunas de las cosas que necesitamos recuperar los varones. Ya vamos a hablar más adelante sobre las mujeres. Ahora nos estamos quedando sin tiempo. Pero yo quiero animarnos a releer este pasaje de Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18 y entender que hay un proceso de degradación que manifiesta la ira de Dios y nosotros necesitamos salvar nuestros hogares de esto. Necesitamos librarnos de esta maldición en la que el mundo ha caído. Y no alcanza simplemente con decir soy cristiano, tengo Biblia, yo oro tantas veces por día. Necesitamos entender el círculo en el cual está sumido el mundo y necesitamos repensarlo todo y sobre todo volver a recuperar. Es una de las grandes cosas que necesitamos poner por delante: nuestra caballerosidad, nuestra masculinidad, nuestro amor por la prole, nuestro deseo por dar la vida para que haya un futuro mejor, para que haya hijos que estén criados, sumamente protegidos, guardados. Hemos sido alertas, hemos cuidado, hemos vigilado en el buen sentido, no vigilados a nosotros, no una casa centrada en nosotros, no una casa que busca que la esposa y los hijos hagan lo que uno quiere, sino una casa que está bajo la autoridad del Rey amado, amoroso, el Padre eterno, que tenía un propósito glorioso para nosotros y lo sigue teniendo, y nosotros los varones necesitamos volvernos su ayudante número uno. Es decir, Señor, acá estoy yo, este es mi hogar. Ayúdame a pastorear este hogar por pastos verdes, por sendas de justicia, por amor, por cariño, por afecto, como vos pastoreaste mi vida. Bueno, esta es una introducción a un tema mucho más extenso y acá lo vamos a dejar. Ya son las 8 de la noche. Espero que todos hayan podido asimilar esto. No sé si salió bien. Hoy iba a estar Silvia conmigo y los dos íbamos a hablar un poquito, el uno y el otro, acerca del hombre y de la mujer. No se sintió bien, entonces lo dejamos para otro momento. Siempre me lamento de que eso ocurra. Hubiera sido hermoso tenerla. Pero ahora yo los voy a dejar con Gustavo desde Rosario. Les mando un abrazo grande y espero que todo esto sea para la gloria de Dios. De paso les digo, como verán en el pie de esta pantalla, tenemos dos sitios de internet. Uno ya lo conocen la mayoría, que es haciendodiscípulos.com.ar, pero acabamos de crear un sitio nuevo que se llama lafamiliacristiana.org. lafamiliacristiana.org. Hoy es el primer día en que este sitio se publicó y lo que estamos haciendo es
publicar específicamente material que tiene que ver con la familia. Si bien estos dos sitios están bien cerca el uno del otro, tienen el mismo formato, la misma visión, pero en la familia cristiana estamos viendo la necesidad de poder nuclear material específico tanto para el matrimonio, para la crianza de hijos, como también para lo que sería la práctica de la enseñanza domiciliar, la práctica de la enseñanza en casa. Esperamos que sea una fuente de recursos, de conocimiento y de que podamos exponernos a enseñanzas más específicas que tienen que ver con esta tarea que tenemos todos los que estamos haciendo educación en el hogar. Y necesitamos animarnos y bueno, este sería uno de los elementos que hemos decidido avanzar para poder tener esta base de datos más específica respecto de la familia. Así que les mandamos un abrazo, ya pueden ingresar, hay algunos pocos posts que hemos subido, pero en el transcurso de los próximos días esto va a ir creciendo. También hemos creado un canal de YouTube que se llama La Familia Cristiana y los videos que tienen que ver con familia vamos a empezar a subirlos en ese nuevo canal y bueno, esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Les mando un abrazo grande y bueno, los dejo con Gustavo. Espero que esta vez el sonido salga bien. Un abrazo grande para todos.